Pues esas han sido las principales conclusiones de la reunión de la Reserva Federal, esa rueda de prensa en la que Powell ha dejado completamente abierto el escenario a la posibilidad de bajar o no los tipos de interés a lo largo del año según se vaya viendo el escenario macroeconómico en Estados Unidos. Ha dicho el presidente de la FED también que el doble mandato de la FED de mantener estable la economía, mantener estable el mercado laboral con la inflación en el 2%, se puede complicar por la incertidumbre de los aranceles. Víctor Hugo Rodríguez, Negocios Televisión en América, desde el epicentro de la inversión, desde la New York Stock Exchange. Muy buenas noches. ¿Qué te ha parecido esa rueda de prensa de Powell? Bueno, aquí estamos y aquí mismo nosotros percibimos, Alma, todo lo que sucedía mientras estaba hablando Jeremy Powell. Indudablemente, una de las cosas que nos llamó muchísimo la atención es el hecho de que al mercado lo han venido comprando. Había salido una cantidad de oferta mientras estaba hablando la traductora de nosotros, pues efectivamente nos movimos por algunos puestos, estuvimos observando directamente alguna posibilidad de orden por razones indudablemente de confidencialidad. Hubo cosas que yo no podía entender y que no se me podían decir, pero sin embargo sí vimos una cantidad de oferta que fue rápidamente comprada. Para que tengamos una idea, cuando son las 3:21 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, en Nueva York, desde donde estamos aquí, en este cierre extendido de Wall Street, nosotros tenemos fundamentalmente que ver a los mercados teniendo probablemente la posibilidad, porque es una probabilidad, Alma, de que podamos ponernos todos en verde. El Dow Jones está 0.70% al alza. El Standard & Poor's 500, que para nosotros es el índice más representativo del mercado, está 0.20%. Y tenemos en negativo a la tecnología, que como obviamente se entiende, es sumamente sensitivo a todo lo que tiene que ver con los tipos de interés. Una de las cosas que vamos a estar examinando el día de hoy es indudablemente el repunte que tuvimos esta mañana con el índice del Manheim, que es el índice de los carros, que también estábamos comentándolos hace rato, donde hablábamos inclusive de un crecimiento mensual del 2.7%, mientras que tuvo un crecimiento interanual del 4.9%, lo que refleja las presiones inflacionarias a las cuales se somete la economía, que hace prácticamente imposible que el presidente de la Reserva Federal, como lo escuchamos en la rueda de prensa, tenga la posibilidad de rebajar tipos de interés. Es más, él dijo que él no lo podía hacer si no veía la data que efectivamente comprobaba que hubiese una tendencia digamos, o de pérdida de empleo o algunas tendencias de equilibrio inflacionario, y es muy probable, según lo que nos han contado aquí en el piso de la bolsa, de donde estamos, en el centro financiero del mundo, de que probablemente el presidente Trump podría decir algo al respecto. Como tú sabes, nosotros estamos muy dinámicos y le quiero pedir allá al equipo de producción que nos coloque a Yuri Robasa, quien indudablemente es uno de los traders que siempre traemos para comentar. Yuri, bueno, algo histórico, estamos en el piso de la bolsa de Nueva York, espero que me escuches correctamente y creo que ya todo el mundo te conoce, así que lo más importante es tu visión de qué observas en los mercados, indudablemente con los índices, pero qué otra cosa sientes por allí que puede ser importante para todos aquellos que están probablemente examinando qué hacer luego de esta oportunidad quizás que se nos presenta con estas declaraciones del presidente de la Reserva Federal. Y te doy las gracias por estar con nosotros, Yu. Adelante. ¿Qué tal, Víctor? Encantado. Sí, te oigo muy bien. Yo creo que podemos hacer un análisis entre líneas porque, aunque se esperaba que se mantuvieran los tipos, creo que hay una serie de mensajes que están claros, que tocan la política, tocan la geopolítica, perdón. Fíjate, la FED mantiene los tipos, pero se atrinchera ante la incertidumbre política y advierte que los riesgos crecen por ambos lados, tanto por empleo como por inflación, ¿no? Ha optado por mantener esos tipos entre el 4,25 y el 4,50%, tal como esperábamos todos, ¿no? Pero más allá de esa decisión técnica, lo importante es el tono y el contexto, porque reconoce que la incertidumbre ha aumentado y que los riesgos pues, se han desplazado tanto hacia una posible recesión como no ha tocado el término recesión, ¿no? Pero sí que ha dicho que afecta por los dos lados, ¿no? Por la parte del empleo, por lo tanto recesión, y a un posible repunte inflacionario, si bien también ha dicho que en estos momentos ambas cosas pues están bien, ¿no? En realidad es un equilibrio precario, fíjate, porque Powell describió sin decirlo como un dilema del portero, ese concepto que ha recogido en el día de hoy el editor, uno de los reporteros de Wall Street Journal, que refleja esa situación en la que está la FED
en la que está condicionada por factores que no son puramente económicos, sino políticos, ¿no? Como ese portero que está en el arco, en la portería, que van a lanzar el penalti y se tira hacia un lado, bueno, pues casi a voleo, como decimos en España, ¿no? Casi por azar, porque no saben qué hacer, ¿no? Pero es verdad que ocurre en un momento bueno, como ha dicho Powell, ¿no? Ha transmitido tranquilidad, la economía sigue siendo sólida, el mercado laboral lleva casi un año en pleno empleo y la política monetaria ya no es tan restrictiva como en 2024, ¿no? Eso le da un margen para esperar sin que nada se rompa, pero también ha sido claro, hay demasiada incertidumbre como para guiarse por la intuición. No habrá recortes hasta que los datos lo justifiquen con claridad. Y aquí está la clave, y es que buena parte de esa incertidumbre no viene del ciclo económico, como podía haber ocurrido en otras decisiones de la FED, ¿no? Sino del contexto político creado por la nueva oleada de aranceles, pues impulsada por el nuevo gobierno de Donald Trump, ¿no? No menciona los aranceles en el comunicado, pero luego sí lo ha hecho durante la rueda de prensa, y es evidente que intenta mantenerse al margen de la confrontación política, pero también es evidente que no puede ignorar el entorno que condiciona su toma de decisiones, ¿no? Hay una voluntad clara de no escalar el enfrentamiento, pero eso no quita que el impacto sea real y lo están viviendo no solo los mercados financieros, sino absolutamente toda la cadena de valor de producción de todas las economías del mundo, ¿no? En el fondo lo que la FED está diciendo es no hay urgencia, y no porque la economía esté volando, sino porque todavía aguanta, el consumo se desacelera, la inversión, bueno, se mantiene bien, el empleo resiste, ya ha dicho, lleva casi un año en pleno empleo, y aunque la inflación es algo elevada todavía, no está descontrolada, el PCE por encima del 2,6% en core, ¿no? Y este equilibrio inestable, en este equilibrio inestable, Powell prefiere esperar, porque en realidad es lo que debemos esperar de un gobernador de un banco central, ¿no? El análisis del PIB, además, Víctor, te fijas que salió hace unos días, muestra matices que justifican esa prudencia, ¿no? Es verdad que vimos una contracción por del crecimiento, pero en realidad eran factores temporales, casi diría contables, porque muchas empresas adelantaron importaciones ante el miedo a los nuevos aranceles, ¿no? Y esto distorsionó los datos. Lo mismo ocurrió con el consumo, se adelantaron compras de electrodomésticos, de coches, etcétera, y también hemos visto que ya ha comenzado a caer el gasto público, que era una de las promesas de Donald Trump, ¿no? Son señales que, si bien en principio no tienen que preocupar, pero no bastan aún para justificar un cambio de rumbo por parte de la Fed. Pero fíjate, FedWatch, si uno va a FedWatch y analiza lo que descuenta el mercado para lo que queda de año, se esperan recortes, el mercado está ahora mismo descontando bajadas de tipos de interés para junio, sobre todo julio, y posiblemente 2 bajadas más después del verano, ¿no? Esto es lo que de momento descuenta el mercado, pero como el mismo Powell está diciendo, todo puede cambiar en poco tiempo y habrá que seguir pendiente de los datos. Mira, a mí me encanta tu tranquilidad. Yo estaba escuchando atentamente, aunque me ves obviamente viendo una cantidad de máquinas, escuchando por aquí ese sonido particular de los servidores de la Bolsa de Nueva York, que es un sonido que no consigues en ninguna otra máquina. Pero ahí es lo que me llama la atención. Mira, cuando yo estaba visitando, tú sabes, en la Bolsa ya no es un corro a viva voz, sino que son puros servidores y puras máquinas. Yuri, yo estuve hablando con varias personas que se me acercaban y nos preguntaban, ¿ustedes quiénes son? ¿Qué hacen? Recuerden que estamos haciendo toda esta transmisión de mano de nuestro socio de FinTech TV, aquí desde un puesto específico en la Bolsa de Nueva York. Pero estuve viendo el bus donde había volatilidad y estaban comprando efectivamente ciertos aspectos de lo que es el underlying, que son ciertos securities que básicamente no porque se negocie principalmente aquí el índice de volatilidad, sino porque hay una correlación importante. Y me llamaba la atención otros que me decían, hay una fortaleza enorme con el mercado. Entonces, mientras tú y yo estamos conversando y entramos en esa época, digamos, de incertidumbre, donde no hay ningún tipo de catalizador de corto plazo, seguimos viendo a los mercados relativamente estables y realmente le das una pasada a los índices, salvo el Nasdaq cayendo un poco más de medio punto porcentual. ¿Tiene fortaleza? Cuéntame, ¿qué esperas allí? Porque es una de las preguntas interesantes que todos nos hacemos sobre cuál es el próximo catalizador máxime, Yuri, cuando estamos en esa lateralización y estamos en esa banda, digamos, alta en el Standard & Poor's 500, donde tú como bien conocedor de toda esta materia sabes que en los 5.600 probablemente ha debido salir oferta que no se ve
pues obviamente hay algo y alguien institucionalmente comprando el mercado para mantener los niveles. ¿Qué piensas al respecto, Yuri? ¿Es esto lo que se está discutiendo con China? ¿Crees que haya otra cosa por detrás? ¿Crees que sigue existiendo gasolina efectivamente para que este rally vuelva a sorprendernos? ¿O cuál es tu visión al respecto en ese sentido? Mi visión es que yo creo que el mercado, en realidad, por no perder la perspectiva de varios días o varias semanas y no dejarnos llevar tanto por el ruido de cada jornada, que a veces nos puede distraer algo, realmente lo que hemos visto, lo que vimos en los últimos días, y ahora estoy compartiendo el S&P 500 en cotización continua, realmente lo que estamos viendo o lo que vimos estos días fue una fuerte corrección, un fuerte rebote de todas las grandes caídas tras el sorpresón que supuso que donde dije digo Diego de Donald Trump, que había dicho que unos ciertos aranceles, luego fueron muchísimos más y luego dobló la apuesta y luego órdago a la grande y fue creciendo la cosa, ¿no? Entonces, cuando luego se habló de esa pausa de 90 días para negociar y demás, y de hecho se están produciendo esas negociaciones, algo más duras con China, pero se están produciendo, el mercado comenzó a rebotar y ahora mismo está en esa zona que tú dices, en torno a los 5.600, que efectivamente parece una zona de control en la que el mercado pues se está lateralizando, ¿no? Esta zona de aquí es más ruido y esta zona de aquí es ahora mismo la que más interés tiene, ¿no? En mi opinión, si viéramos un ataque, si viéramos un movimiento en los próximos días hacia el 5.800 y rompiera el 5.800, podríamos ver una reanudación de todo el ciclo alcista anterior, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista de análisis técnico, es mucho decir. Pero tú lo ves ahí, Yuri, tú ves ese 5.800, porque que resulta que escuché unos gritos, tú sabes, aquí básicamente es como que si fuese un lugar donde se conocen todos estos señores que están haciendo mercado, y escuché gritos de algunos llamando a que efectivamente el mercado podía ir hacia ciertos niveles que los demás básicamente le cayeron encima y le dijeron, no, tú estás loco. Pero esos eran los niveles que están tratando de ver que puede animar el que efectivamente esto tenga una recuperación en forma de V. ¿Tú ves esos niveles? ¿Tú crees que nosotros repasemos los 5.700 en algún momento y enfilemos hacia allá, Yuri? ¿O crees que es muy complicado? No, hoy no, desde luego. Ahora mismo está en 5.600. Claro, claro. Me refiero que si en los próximos días se ataca los 5.800, para mí es el nivel clave en el que podemos decir, oye, esta corrección ha finalizado, ¿no? Desde el punto de vista técnico. Evidentemente, tal día como hoy, aunque me voy a poner ahora en gráficos de 5 minutos para hablar de ese movimiento intradía al que tú haces mención, pues si estamos viendo los 10-15 últimos minutos, pues algún intento de atacar por debajo de los 5.600, ¿no? Ahora mismo, fíjate, bastante establecido en los 5.600 y este movimiento descendente desde aproximadamente, pues hace, ¿cuánto ha pasado? Unas 6 horas del inicio de la sesión, ¿no? O sea, que podemos decir que poco a poco a lo largo de la sesión las oscilaciones fueron aumentando y está terminando la parte roja, ¿no? La parte baja respecto al nivel inicial en el que comenzó, ¿no? En todo caso, es que hay mucha incertidumbre, Víctor. O sea, realmente estos días que nos toca, en los que nos toca trabajar a los analistas, nos toca ser especialmente creativos porque realmente es muy complicado hacer predicciones en un entorno en el que un tuit, en el que un cambio de opinión, en el que un golpe en la mesa, una rotura de la baraja por parte de Trump puede llevar al traste cualquier análisis que hagamos, ¿no? Con lo cual yo creo que lo que más debemos transmitir es prudencia, precaución, porque todo puede cambiar de un día para otro. Ahora mismo hay una tregua de 90 días para ver dónde nos llevan los aranceles y todavía puede pasar cualquier cosa. Puede que acabemos yendo hacia un escenario de más libre comercio, de menos aranceles, o puede que ocurra lo contrario, o quizás haya una cuestión intermedia en el que se potencien más los dos bloques y el bloque occidental se una más que nunca frente a un bloque oriental, China, Rusia, etcétera, ¿no? Es decir, ahora mismo la verdad puede pasar cualquier cosa, ¿no? Dentro del mismo, yo creo que esta misma dualidad, estas mismas controversias y contradicciones, pues la estamos viendo dentro del propio gobierno, ¿no? En el que se ven pues dos líneas diferentes, una más nacionalista económica y una más internacionalista, y es muy difícil hacer predicciones en este entorno, ¿no? Entonces yo me imagino que se irán calmando las aguas, el barro se irá aposentando en el fondo, iremos pudiendo realizar análisis más certeros y previsiones más certeras.
Bueno, mira, yo te agradezco mucho, efectivamente, todas tus impresiones, esa, digamos, potencialidad que tienes de poder transmitirlo con calma. Es muy importante e interesante. Todos te entendimos esa visión, te la agradezco mucho. Y tú y yo, pues, vamos a estar interactuando más, ya quizás en ciertos otros programas en el cierre extendido de Wall Street. Y como sabes, estamos muy contentos celebrando ciertos logros interesantes desde lo que sería lo que nosotros examinamos como un hito histórico, el estar transmitiendo como la primera planta de televisión enfocada en finanzas que está en la Bolsa de Nueva York. Yuri, te doy las gracias y esperamos estar en contacto próximamente. Enhorabuena por ese trabajo, Víctor, y muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Claro que sí. Bueno, ya estábamos escuchando las declaraciones de Yuri, que efectivamente siempre nos tiene acostumbrados a algo sumamente interesante e importante. Yo creo que una de las vicisitudes que todos estamos observando en el momento en el cual nos encontramos ahora mismo, cuando son las 3:36 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, donde efectivamente estamos a unos pocos minutos de tener un cierre que vamos a volver a hacer histórico de la Bolsa de Nueva York aquí en nuestra tribuna del cierre extendido del Wall Street. Yo les pido que se queden allí porque venimos con una entrevista de lujo, pero primero vamos a ir a una publicidad bien merecida para volver con ustedes en algunos minutos. Adelante. ¿Puede privatizarse la democracia? Quizá es esa la pregunta que nos tenemos que hacer todos. Un globalismo que afecta a todo lo que sustenta nuestras vidas. Realidad económica tangible, necesaria de analizar. Esa necesidad de analizar el globalismo desde el punto de vista absolutamente económico, tangible y real. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. ¿Sabes lo importante de tener la mejor información para la toma de decisiones? ¿Sabes? En esas reuniones privadas en las que se ve una información clave para poder luego tomar esa decisión. Es lo que queremos en el club al que te invitamos ya, en el club en el que Negocios Televisión lanza para que puedas tener toda la información, la mejor información y tomar las mejores decisiones. ¿Cómo crees que va a evolucionar el euro en un entorno en el que todo el mundo inversor piensa que camina hacia la paridad? ¿Cómo le va a afectar el fenómeno Trump? ¿Cómo le va a afectar al conjunto europeo? Inscríbete aquí abajo. Vuélvete máster de tu futuro. Obtén tu Master of Finance con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos, y de UFM, en Madrid. Mudarte de ciudad es un gran cambio y alquilar tu casa puede parecer arriesgado. ¿Estará tu vivienda protegida? Con SEAC, olvídate de preocupaciones. Nosotros garantizamos tu renta pase lo que pase. Disfruta de tu nueva etapa con total confianza. Alquila tranquilo. SEAC responde. Bueno, y aquí, como les estoy diciendo, luego de esta interesante publicidad, estamos en directo desde el piso de la Bolsa de Nueva York, desde la capital financiera del mundo, transmitiendo para Negocios TV, para todos ustedes, en un especial que nos lleva a conversar con varios de los mejores, intérpretes de todo ese proceso que tiene que ver con el mercado de capitales. Yo le pido ahí al equipo de producción que por favor nos coloque
al siguiente invitado que tenemos aquí en esta tribuna. Su nombre es Josh Coppell. Y una de las cosas que estaba revisando cuando estábamos detrás de bastidores hablando con él es que efectivamente a lo mejor nos topamos y nos cruzamos porque él tiene una cantidad de horas de vuelo interesantísimas en el mercado de capitales. Para que ustedes tengan una idea, él había formado parte importante de lo que era una compañía que se llama Alpha Investment Management, pero anteriormente él había trabajado en una de esas compañías que cambiaron la trayectoria en toda la parte de opciones, que se llamaba Optionetics, y indudablemente es un excelente analista técnico. Le vamos a dar paso y le vamos a dar la bienvenida a Jay Coppell. Jay, how are you? How you doing? We're here, well, as you see, directly from the New York Stock Exchange in something historic for our TV station, where it's the first TV station financially focused that is actually broadcasting from the New York Stock Exchange. And I would like, first of all, your opinion about what just happened in the market, and then probably we're going to try to see how do you see the S&P 500 compared with the 200 moving average. But I want your opinion about what you saw about the markets and what do you think it might happen in the next few trading days. Thank you for coming, Jay. Well, thank you for having me on. We got through a Fed announcement without a major event, so we're pretty fortunate in that regards. As far as those kinds of events, though, what I always tell investors is the question is not what's the market going to do. The question is what are you going to do? It's really important to have a plan as to what you're going to do. And some of the things that I look at, the first chart that I have today is the S&P 500. Chart number one with the 200-day moving average. And, the trend is the most important thing. News events and all the indicators that we follow, in the end, price is the most important. And so what we're seeing here is the S&P 500 right now is below its 200-day moving average. There's nothing magic about 200 days, and sometimes it will drop below there and just turn right back around. And if you sell when it goes down, you get whipsawed and you have to buy back in. But when you get a major bear market, by playing some defense, i.e. maybe raising some cash when this is under the 200-day average, you can save yourself a lot of grief and aggravation and a lot of money. So given this current configuration, I am not personally fully invested. If it gets back above there, I'll be more aggressive. But as long as it stays below there, it's time to play a little bit of defense, in my opinion. Hitting the people in the floor, all the market makers talking about, and you've seen them yelling because we turned green. Now the Dow Jones is around 105, 1% up. The Nasdaq is around 0.75%, which is 0.74% up. And obviously the S&P 500 is also up. I'm seeing some sort of momentum, and I'm listening here on the floor. More and more orders, more and more bells ringing. So basically, even though we are at that level, which is a little bit complicated, I'm seeing people hitting the floor, making orders, making markets, and potentially buying. And you and I know that there is a lot of cash on the side. So what do you think it might happen if we regain that level in the S&P 500? And I don't know if you want to talk that in your next chart, but it's extremely interesting how is the sensation hitting the floor. And I want you to mix that into your explanation about the markets as of now, Jay, please. Sure. So, as I said, right now, on an objective basis, I can say the market is in a downtrend simply because it's below that 200-day moving average. And again, it doesn't mean it's going to stay there. But it's hard to predict when and if. My guess is it's going to struggle to get above there. Typically, I'm hoping we don't go all the way back down to the old low, but that is one of the possibilities. So as long as it's under here, again, still playing some defense. On the brighter side, chart number 2 that I have, as you might guess, at Sentiment Trader, we look at a lot of sentiment indicators. And there's one that we developed, we call the panic euphoria model. And basically what that chart, when that comes up, it will show it's got the S&P 500 on top again.
And then on the bottom, what we will see is sentiment. And it's very simple. Human nature never changes. That's the great thing about analyzing sentiment. At the extremes, it's almost always wrong. So the second chart, anytime that panic euphoria model gets down to a low level, it tends to set up a buying opportunity. And that's where we are right now. And so I don't know if that chart's going to come up, but if it does, it will be a lot more clear that we're down at a very low level. In other words, people definitely panicked in the last, here we are. So this goes back about 30 years, and in those green rectangles that you see at the top, the S&P goes down and the indicator at the bottom plunges, meaning people are panicking, people are scared, people are dumping stocks. And then if you go to the far right, you are here, you are down at a low level. So what this tells me is to look for the market to be higher 6 to 12 months from now. Now that's not 6 to 12 days or 6 to 12 weeks. That's harder to predict. But again, I'm looking at this to tell me that it's time to be ready. So even though I have some cash sitting on the sideline, I'm ready to commit it if the stock market will confirm an uptrend. In other words, I don't try to pick the bottom. Jay, one of the things that captured my attention is when you are, and I'm going to go to chart 3 now, the credit spreads. Because as you know, there is an old adage in Wall Street where the bond traders are the smart guys, and I don't want to say that too loud here because they're going to kill me. But in any case, I want to put that to you because obviously you're going to talk about the credit spread, and I think are pretty important and interesting what we're seeing now, specifically on that regards, where you know what's going on with the 30 years, with the 10 years, and also the 2 years, which seem to be telling us Fed might have to lower rate at some points this year. So what do you think about that? And it's very important and interesting, Jerry, if you can give us an explanation out of that situation, please. Yeah. So again, this is the second chart, the panic euphoria, saying we're set up. We've had the panic. Now we're just waiting for a catalyst to get the market going. And what I think it could be, and what I'm looking for is this third chart, as you mentioned, credit spreads. When there's a panic in the market, people dump high yield bonds, which drives their yields way up relative to higher rated securities. So you can see where these red lines are. The S&P goes down and the credit markets panic, and you see the spike in that blue number. That is something called the CDX index, which actually measures credit default swaps, which I won't bother going into, but you can see the relationship. The market goes down and this indicator spikes. What I look for with this indicator, you see the blue line where it spikes, but you also see the green line, which is the 100-day moving average of this indicator. And what I look for is a spike to tell me that there's been a sell-off, that there's fear in the market. And then I look for that blue line to drop back below the green line to say, not necessarily all clear, but that the fear has abated and that the market has turned the corner. So if you look at the far right in that red box, you see where we are. We had the fear, we had that spike up when the tariff wars began, and now it's starting to come down, but it's still above that green line. So again, that's part of the reason I'm still playing some defense. But if and when this indicator drops back below the 100-day moving average, to me, that will be a sign to get more fully invested in stocks. Is kind of, even though the markets didn't reflect any rally, I'm feeling some sort of a good, let's say, and positive sentiment. But one of the things that captured my attention, and you're going to discuss it in the next chart, is potentially the ADRs, and next to me are guys making markets in Argentina, Brazil, and other part of the regions in the world, like Europe and Far Asia, Far East. And I know you would like to talk about the potential and obviously interesting part with regards of the
non-US markets. And you see kind of a sentiment that you might have to position because there is some people saying that the exceptionalism of the market is about when in terms of the US, and that you have to start allocating outside. Want your opinion, because in the other corner, I'm still seeing these guys bullish on the US, so there is a lot of confusion. You understand that pretty well. So tell us, what do you think about that, Jay? Because we are around 9 minutes from the close of the historic day today, May the 7th. What do you think about the non-US market, Jay? Well, I think it's definitely time to be paying attention. So the chart that's on the screen right now, the main line is the performance of non-U.S. stocks relative to the S&P 500, or actually the S&P 500 index. And as you can, this is a 5-year chart, and you can see it's been mostly down. And in fact, if we extended it back, this goes from about 2009. I mean, U.S. stocks have been outperforming for a very long time. And the history of this relationship is it goes back and forth, typically in 3 to 7 year waves. So the fact that we're about 15 or 16 years into outperformance for the U.S., it's not going to last forever. But the tricky part is, you can see the two red boxes where it kind of looked like it does now. It looked like it was turning around. And a lot of people said, well, it looks like it's time to get into non-U.S. stocks back in I think it was 2021 and about 2023. And it didn't follow through. And now here at the far right, here we are again. And, I like the phrase, there's always a bull market somewhere, right? And our job as investors is to find that. And right now I'm keeping a close eye, because the other piece of good news regarding non-U.S. stocks is a lot of indexes, a couple of ETFs that trade here in the U.S., broad-based international ETFs, ticker EFA, ticker EUFN. These have been breaking out to new highs, and a number of the single country ETFs have been also breaking out to new highs. I would be much more concerned about the overall health of the market if those were also breaking down the way the S&P 500 did. So I think it's a good sign that the rest of the world seems to be weathering the storm okay. And if this chart that you see, what I'm looking at, the blue line is basically a 50-week moving average. And really the missing piece of the puzzle is for that to turn higher, meaning the momentum has turned in favor of international stocks. And at that point, I would definitely increase my exposure globally. Mira, listen, Jay, give me 1 second so I can tell them what you just mentioned en español. Una de las cosas más importantes que nos está diciendo Jay, que también hemos escuchado aquí en el piso, es efectivamente la necesidad de seguir haciendo mercado. Aquí están lo que se llaman los hacedores de mercado, y efectivamente ellos están tratando de entender cómo hacen algún tipo de arbitraje, que son aprovechar oportunidades que tienen que ver con los mercados internacionales. Jay, we have around 30 to 40 seconds. And obviously, I want your opinion in something extremely difficult to forecast, which is, where do you see the S&P closing at the end of the year? They lower the expectation to a kind of this bracket. But what is your opinion? You are a seasoned guy. You have a lot of experience. You've been seeing bear markets as well as bull markets. Where do you think we might have an opportunity to close, if you have to guess, because it's extremely difficult? Sure. And then if you can summarize that in 30 seconds, that would be great. Thank you. Sure. Well, first off, I'm not very good with predictions. Our job is to just try to be as objective as possible in weighing the evidence. And what I've seen in the last 3 weeks is exactly what I saw in late 2022. I mentioned I follow a lot of indicators, and I don't use those necessarily as buy signals, but as weight of the evidence. And in late 2022, they just started giving signal after signal, bullish signals. And that's what I've been seeing in the last 3 weeks. A lot of indicators starting to fall on the bullish side of the weight of the evidence ledger. So if I had to guess, I expect the stock market to be higher 6 to 12 months from now. But in terms of my own investing, once again, I'm not fully invested. I'm waiting for the market
to offer some confirmation, both in terms of price action, as we saw in the first chart, and then the credit spread starting to ease, as we saw in that third chart. Listen, Jay, thank you very much. We're about to close like 4 minutes and change to the close of May 7th. Thank you very much. Great. You and I will be talking more and more now that we both are in the U.S. It is a pleasure speaking with you and reconnecting with you. Thank you very much, Jay. Good talking to you. Thank you again for having me on. Bueno, estábamos hablando con Jay, quien definitivamente es un experto en toda esta clase de gráficos que nos hablan de lo que es el sentimiento, que es una parte interesante e importante que tiene que ver con el mercado. Pasando un poco a lo que observamos dentro de la Reserva Federal, yo creo que es importante tomar en cuenta el tono neutro y la mirada al futuro que hicieron. Definitivamente hablan de un crecimiento que ellos reportan como sólido, a pesar de lo débil que se mostró, a nuestro juicio, el Producto Interno Bruto durante el primer trimestre, además de que indudablemente toda esa debilidad la Fed la atribuyó a lo que son las distorsiones con respecto a la cifra de las importaciones, el empleo, lo siguen viendo sólido e indudablemente eso forma parte también de la dinámica mediante la cual ellos no estuvieron de acuerdo en que tuviese que tener un cambio en el lenguaje. Yo creo que esto es importante porque muchas de las cosas que estamos viendo aquí desde el piso tienen que ver con qué tan posible hubiese sido un cambio en el lenguaje, un cambio en esa dinámica. Obviamente ellos aumentan todo lo que tiene que ver con la incertidumbre, que es parte de la vida también. Yo creo que es interesante que en todo momento nosotros siempre hablamos de que hay cambios, hay incertidumbre, hay crisis. Eso forma parte de la dinámica de lo que es el mercado de capitales. Habría que esperar a ver si vamos a tener un mayor desempleo o no, porque como ustedes saben, hay informaciones que nos llegan aquí al piso de que en algunos casos algunas compañías pudiesen estar adelantándose a lo que pudiesen venir en materia, digamos, de lo que algunos no quieren aceptar, que es que la economía pueda caer en un ciclo en donde haya que despedir personal para poder mantener los márgenes y poder tener las finanzas de una u otra manera sana dentro de la compañía. Nosotros creemos que dentro de lo que nos dice Jeremy Powell, ellos siguen esperando a la data que probablemente vamos a tener en mayo para saber qué van a hacer en la próxima reunión de junio. Como también me decían hace un rato algunos de los miembros de lo que sería exactamente este corro, que aunque no es a viva voz, se percibe y se siente lo que está percibiéndose en el mercado, ¿verdad? Es interesante que nosotros entendamos que se percibe que todavía hay una fuerza importante en el mercado, independientemente de lo que diga la Reserva Federal, independientemente de que haya algún tipo de despido, sigue existiendo liquidez. Le voy a dar los pasos ahí en los estudios Alma, que nos tiene una información importante, y aquí estamos, como es prometido, en la Bolsa de Nueva York. Alma, adelante, cuéntanos. Víctor Hugo, tenemos varias noticias de última hora que nos llevan sobre todo a hablar del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La primera, el presidente norteamericano se ha ofrecido para mediar en el conflicto abierto con ese aumento de tensión recrudecida en las últimas horas entre India y Pakistán. Ha dicho el presidente Trump que se trata de algo terrible y que sería necesario, si fuera necesario, él mediaría. Pakistán e Islamabad amenazan mientras con fuertes represalias tras el mayor ataque de Nueva Delhi contra su territorio en décadas. Estados Unidos lo lleva intentando varias semanas, hoy ha vuelto a insistir, trata de rebajar las tensiones entre los dos países vecinos y rivales para evitar que la crisis quede fuera de control. El número de muertos hasta ahora asciende a 31 por parte de los ataques de la India contra Pakistán. Esa es una de las noticias de última hora. Otra nos lleva a las presiones que estaría ejerciendo el presidente de Estados Unidos. Estaría pidiendo a los socios con los que está llevando a cabo negociaciones arancelarias que aprueben Starlink de Elon Musk para que esas negociaciones arancelarias vayan a mejor. Concretamente, según está publicando el diario Washington Post, 2 semanas después de que Trump anunciara esos aranceles del 50% sobre los productos de Lesoto, el regulador de comunicaciones del país celebró una comunicación con representantes de Starlink. Lo está publicando Washington Post. El negocio de satélites, propiedad de SpaceX, la empresa del multimillonario y asesor de Trump, Elon Musk, buscaba acceder a los clientes de este país. No fue hasta que Trump reveló los aranceles y convocó negociaciones con acuerdos comerciales con estos países cuando se otorgó a la empresa de Musk la primera licencia de servicios de Internet.
Eso es lo que está pasando en directo. Nos vamos a ir a la Bolsa de Nueva York. En directo, 10 de la noche, se cierra Wall Street. Cierre de la renta variable norteamericana que se produce en positivo, avances moderados para los índices que celebran la moderación del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en una jornada que en cualquier caso ha estado marcada por la volatilidad y por la indeterminación en los movimientos de los índices. A esta hora y al cierre lidera ganancias Dow Jones de Industriales, que avanza un 0,7% y cotiza en los 41.113 puntos. Índice S&P 500 cotiza al cierre con avances del 0,43 en los 5.631 puntos y Nasdaq suma un 0,39 marcando 19.867 puntos. Si miramos por dentro las compañías que mejor y peor se han comportado en la sesión de hoy, pues vemos como por ejemplo Marvell Technologies es el farolillo rojo de la sesión, pierde más de un 8%, Alphabet cae más de un 7,5% después de haberse puesto sobre la mesa los planes de Apple de que no pretende tener un buscador propio. También Durdash, que arrastra las caídas desde ayer cuando presentó resultados, pierde más de un 6,8%. Y en el lado de las ganancias, CDW con subidas superiores al 7%, Berkshire Analytics con subidas del 4,6% o Qualcomm, que avanza un 3,1%. También Nvidia, que se revaloriza más de un 3%. Vamos de nuevo con esas noticias de última hora que nos llevan a las declaraciones que está dando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Lo primero que les contamos es que el presidente norteamericano Donald Trump se ha mostrado dispuesto a mediar entre la India y Pakistán. Ha reconocido Donald Trump que la situación es terrible, que la situación es dramática y dice que mantiene muy buenas relaciones con ambos territorios, con los mandatarios tanto de la India como de Pakistán. Así que ha dicho el presidente de Estados Unidos que si necesitan su mediación, allí estará. Todo en un contexto en el que Pakistán e Islamabad amenazan con fuertes represalias tras el mayor ataque producido anoche por Nueva Delhi contra su territorio en décadas. Estados Unidos lleva ya días intentando mediar y hoy de nuevo ha tratado de rebajar las tensiones entre los dos países vecinos y rivales para evitar que la crisis quede fuera de control. India habría pedido de forma directa a Estados Unidos esa mediación. El número de muertos en los ataques de la India sobre territorio pakistaní ascienden ya a 31. Vamos a ver esas palabras de Donald Trump. My position is I get along with both. I know both very well, and I want to see them work it out. I want to see them stop. And hopefully they can stop now. They've gone tit for tat, so hopefully they can stop now. But I know both. We get along with both countries very well, good relationships with both, and I want to see it stop. And if I can do anything to help, I will be there. Y más noticias de última hora nos llevan en este caso a cómo están transcurriendo, a cómo se están produciendo las negociaciones arancelarias entre Donald Trump y los países con los que se están produciendo conversaciones, porque según publica el diario Washington Post de forma exclusiva, la administración de Trump estaría utilizando como una herramienta de cierto chantaje Starlink de Elon Musk, es decir, estaría ofreciendo un trato favorable a aquellos países que aprobaran el uso de Starlink en su territorio. Lo que está publicando Washington Post es un ejemplo concreto. Dice el diario que menos de 2 semanas después de que el presidente Trump anunciara esos aranceles del 50% sobre los productos de un país en concreto, de Lesoto, el regulador de comunicaciones Starlink celebró una reunión con representantes del país. El negocio de satélites propiedad de SpaceX, de Elon Musk, la empresa del multimillonario asesor de Trump, buscaba acceder a clientes en Lesoto. Sin embargo, no fue hasta que Trump reveló los aranceles y convocó a negociaciones sobre acuerdos comerciales con los líderes del país cuando se otorgó a la empresa de Musk la primera licencia de servicio de Internet satelital del país con una duración de 10 años. Pues al parecer, la administración Trump, según cables a los que ha tenido acceso Washington Post, pretendería hacer eso en las negociaciones con otros territorios. Y hablando de negociaciones arancelarias, otra noticia de última hora que nos lleva en este caso a las restricciones en cuanto a las exportaciones de chips. Y es que, según se ha conocido en los últimos minutos, Trump tiene previsto derogar esas restricciones globales
a los chips en medio de los debates sobre las restricciones en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Funcionarios de la administración Trump estarían preparando la derogación de la regla de difusión de inteligencia artificial lanzada por la anterior administración, la de Joe Biden, sobre la venta de chips a otros territorios, sobre todo mirando a China, en medio del debate sobre esas restricciones en la inteligencia artificial. Parece ser que Nvidia habría sido la compañía que se habría opuesto de forma diametral a la norma, ya que afectaría de forma directa a los volúmenes de su negocio fuera de Estados Unidos, y habría presionado a la administración Trump para que la revocara, después de las buenas palabras del CEO de la compañía de Nvidia, Jensen Huang, a las políticas tecnológicas de la administración de Donald Trump. Y una última hora que en este caso supone un cambio de tercio total y nos lleva al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Dice que sigue estando sobre la mesa la propuesta ucraniana de alto el fuego de 30 días. El presidente ucraniano reitera la oferta de su país a detener los ataques e implementar un alto el fuego de al menos 30 días. Califica esta propuesta de oportunidad para la diplomacia. Sin embargo, insiste en que Rusia no ha dado respuesta salvo más ataques, lo que muestra, asegura claramente al mundo, quién es el origen de esta guerra. Subraya que Rusia se verá obligado a poner fin a la agresión, señalando que la justicia internacional va a avanzar de forma lenta. Dice que Ucrania está preparando nuevas medidas para acelerar la rendición de cuentas por parte de Rusia. Pues Víctor Hugo, aquí terminamos estas noticias de última hora, terminamos ya con el cierre de Wall Street. Te doy el paso de nuevo. Bueno, y que estamos muy contentos, Alma. Definitivamente en vivo, en directo desde la capital financiera del mundo, en lo que es el cierre extendido de Wall Street, haciendo historia, y lo vuelvo a repetir, la primera planta de televisión en español, enfocada en finanzas, en economía, política monetaria, geopolítica y todo lo que tiene que ver efectivamente con eso que le preocupa aquí, en la Bolsa de Nueva York, de la mano de nuestro socio de negocio FinTech TV. Fíjense bien, una de las cosas que nos llama la atención fueron las noticias tanto positivas o negativas que se vivieron aquí en el mercado. Aquí hay diferentes lugares donde se hacía mercado para las acciones de Disney y donde se hacía mercado para las acciones de Uber. Efectivamente, en el caso, y aquí yo les voy a poner el primer gráfico del día de hoy, porque es interesante que nosotros empecemos realmente a entender todo lo que puede estar pasando. En el caso de Disney, los ingresos y las ganancias, como ustedes entienden, superaron las expectativas del mercado, donde el segmento que nos llamó mucho más la atención, y lo estuvimos conversando por acá, que es el del entretenimiento, fue el más fuerte, donde Disney suma 1.4 millones de nuevos suscriptores, y el negocio de las experiencias, que es el negocio de los parques, sigue subiendo en los Estados Unidos, además de que Disney, que subió abruptamente el día de hoy, hablaba de la recompra de sus propias acciones y una mejora en lo que sería la guía hacia futuro. Es interesante porque recuérdense que hay algunos que hablan del fantasma de la recesión que no pareciera estar ocurriendo, al menos dentro de los directores de Disney. Otra de las cosas que nos llama la atención, efectivamente, es lo que vimos en Uber, donde el flujo de caja superó las estimaciones. Sin embargo, a pesar de la alianza que hay con Waymo, que efectivamente es parte de lo que trae Google con los automóviles, que de una manera muy importante van a estar trabajando con robots, hay cosas que no calaron y lamentablemente no cumplió con las expectativas importantes de lo que observamos en la mañana del día de hoy, porque recuérdense que el tono cambió inmediatamente. Ya me escuchan ustedes un poco ronco, como se diría, precisamente por la euforia que nos ha traído transmitir desde el piso de la Bolsa de Nueva York. Una de las cosas que nos llama la atención es el hecho de que a pesar de todo lo que nosotros vimos el día de hoy, seguimos observando a los lados porque ya cerró el mercado, pero se siguen haciendo algún tipo de apareo de órdenes que efectivamente hacen el cierre, digamos, del día aquí en la Bolsa de Nueva York. Las caras sonrientes porque efectivamente, a pesar de lo que muchos decían, el mercado cerró en positivo y todos, según lo que nos dicen, pues, que hemos estado en este aspecto, hablan de que lo que están esperando es precisamente cuál es el siguiente catalizador. Y algunos se me acercaban a decirme, van a llegar a un acuerdo con los chinos. Algo que probablemente es complicado porque ustedes entienden toda la dinámica que hay en el tema geopolítico. Sin embargo, hay una negociación en puertas. Como ustedes saben, Donald Trump se nos encarga de mantenernos como que si fuese una novela y podría darnos algún tipo de sorpresa. Los resultados empresariales han sido
mixtos, obviamente, como les estaba contando en el caso de Disney y en el caso de Uber, pero han sido sorprendentemente resilientes, y se mantienen dentro de la categoría de lo que sería aceptable. Entonces yo creo que es fácil mencionar de que el mercado despide la jornada histórica del día de hoy, no solamente porque nosotros estamos acá, sino por el hecho de que es una reunión que formaba parte de la dinámica que pudiese haber un cambio, obtener un cambio de la tasa de interés, que no sucedió, que como decíamos en el especial, no Trump, no le dieron su recorte de tasa de interés, y ahora habría que ver qué puede estar pasando. Con respecto a lo que serían los sectores, a lo que es importante destacar, qué fue lo que se comportó hoy correctamente en el mercado, dónde fue que nosotros observamos un crecimiento más que proporcional, pues indudablemente fue en la tecnología. La tecnología sube lo que es el consumption discretionary, que es, para que yo se los explique a ustedes, todo lo que tiene que ver con aquellos consumos que yo puedo hacer sin comprometer mi presupuesto familiar, como son diversiones y restaurantes. Indudablemente dentro de ese consumo discrecional está la actividad de los parques de diversiones de Disney, y eso no es que subió considerablemente, pero se vio que a última hora del mercado se percibió que obviamente quienes están haciendo mercado en ese sentido, que es como se dice en español, a los hacedores de mercado han podido lograr considerablemente tener subidas interesantes al respecto. Yo creo que llama la atención lo que hay ahí. Desde el punto de vista de los titulares, nosotros observamos todo lo que tiene que ver con la política fiscal, donde hay riesgos latentes en lo que serían los proyectos de reconciliación. ¿Qué es eso, Víctor? ¿De dónde saltaste tú a los procesos de reconciliación? Hay una cosa que se llama la reconciliación de todo lo que tiene que ver con el presupuesto del país. Y entonces, como ya pasamos el catalizador, y entienda lo que es así, el catalizador que tiene que ver efectivamente con lo que decía la Reserva Federal, el siguiente catalizador tiene que ver con esa reconciliación que obviamente se espera que tengan algún tipo de resultado final y que pudiese tener algún costo para algunas áreas de ese presupuesto. Es muy interesante porque eso afecta el mercado de los bonos. Cuando estábamos escuchando al invitado que entrevisté, a Jay, hablábamos de los Credit Default Swap, que son mecanismos en los cuales se miden los riesgos que hay en el mercado de renta fija. Y aunque efectivamente aquí en la Bolsa de Nueva York se manejan las acciones, hay una correlación con cada uno de los títulos valores que efectivamente forman parte de la dinámica del mercado. Entonces, una de las cosas que es importante es todo lo que tiene que ver cómo pudiese desencadenarse algún tipo de proceso en materia fiscal, como todo lo que tiene que ver con algún tipo de formación de precios dentro de la dinámica de la balanza comercial, que tiene que ver efectivamente con cómo se ponen de acuerdo en el Congreso con esa posible capacidad de poder balancear dentro del caos en el cual se encuentra el presupuesto, que ya sabemos que viene con un déficit importante. Hay otra cosa que nos llama la atención, que tenemos que tomar en cuenta y que está dentro del tapete de los titulares del día de hoy, es cómo se pudiesen imponer controles a los precios de los medicamentos. A mí me llama muchísimo la atención eso y no lo puedo discutir aquí con nadie porque probablemente aquí no hay gente latinoamericana o no hay gente de habla hispana, porque es en los países latinoamericanos donde se imponían controles de precios. Pero resulta que la dinámica que nosotros estamos viendo aquí en los Estados Unidos es donde el presidente Trump podría entrar de lleno a formar parte de ciertos eventos de fuerza mayor para poner algún tipo de precaución con la subida de los medicamentos. En cuanto al sector financiero, una de las cosas que vimos en el Financial Times fue que las empresas preparan una oleada de recompra de acciones. Aquí donde se anuncia una mayor cantidad de confusión. Si nosotros tenemos digamos, un país que pudiese entrar en una crisis de recesión, ¿cómo es posible que en medio de la volatilidad las firmas, en este caso del sector financiero, estén haciendo todo para fortalecer su balance y empezar a recomprar acciones? Es muy importante porque independientemente de lo que nosotros podamos observar desde el punto de vista de la crisis que hay, nosotros estamos viendo una confianza en el mercado y es probablemente lo que tiene algunos acá bastante eufóricos. En Reuters, siguiendo con el sector financiero, vimos que hay una caída brusca en lo que son las adquisiciones y las fusiones en el mes de abril, ya que muchas empresas han pausado todo lo que tiene que ver con ese proceso
mediante la falta de claridad sobre la política comercial del presidente Trump. Desde el punto de vista de la tecnología, medios y comunicaciones, obviamente en un portal que se llama The Information, estuvimos observando que OpenAI, que es la compañía que creó ChatGPT, quiere reducir el ingreso compartido con Microsoft. Indudablemente esto tiene algún tipo de componentes y peleas con Microsoft que llaman la atención por el tamaño de la compañía, y también CNBC, que es una de las cadenas que está aquí en el piso de la bolsa de Nueva York, donde transmite nuestro queridísimo amigo Jim Cramer, dice que Nvidia alerta sobre la importancia estratégica de China, cuyo presidente dijo que el mercado China o de China pudiese tener una habilidad de generar alrededor de 50.000 millones en el corto plazo en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, y que sería una tremenda pérdida para los Estados Unidos no participar. Para darles una idea de todo este proceso, son las 4:15 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Son las 10:15 de la noche en Madrid, son las 2:15 de la tarde en Ciudad de México, y tenemos que pasar entonces a todo esto, a lo que podría estarse dictaminando en unos minutos con respecto al Banco de Brasil. ¿Por qué el Banco de Brasil? Porque se anticipa que a las 5:30 de la tarde hay un nuevo recorte en la tasa de interés en medio de una dinámica donde afortunadamente los brasileños pudiesen estar contando con una inflación controlada. Como saben, a mi lado derecho, nosotros tenemos a uno de los lugares donde se hacen más mercados, es decir, donde se toman compras, órdenes de compra, órdenes de venta, con lo que se llaman los especialistas en ciertas áreas importantes del mercado brasileño. Y el tono que tendría el Banco Central pudiese ser más prudente. Hablo del Banco Central brasileño, porque efectivamente esa es una de las dinámicas que queda el día de hoy, 7 de mayo, cuando todo ha cerrado, cuando ya sabemos lo que nos dijo la Reserva Federal, cuando efectivamente volteamos la mirada a los mercados internacionales que siguen teniendo sus políticas monetarias. Eso va a ser alrededor dentro de 1 hora y unos 12 minutos, pasando indudablemente a lo que nosotros entonces podríamos estar observando como la visión de los mercados. Dentro de lo que nosotros hemos recogido en el mercado, dentro de lo que nosotros observamos, vemos obviamente la dinámica que estamos observando, que es la que es. Y estamos aquí, nadie nos lo está contando, lo estamos observando, es que las expectativas son de que hay un acuerdo comercial, de que efectivamente la Casa Blanca anuncie un acuerdo dramático, donde algunos dicen que pudiese pasar por menos del 10% con algunos socios y menos de un 40% con China. Obviamente eso pudiese dar algún tipo de posibilidad a que lo que se percibe como una fortaleza pueda llegar hasta allá, y esa es una de las visiones que tienen algunos de los lados que empiezan a entender que a pesar de toda la incertidumbre y las noticias malas, el consumo sigue estando obviamente muy fuerte, no hay temores todavía de que el desempleo vaya a caer. Vemos a la Reserva Federal con muchísima calma diciendo que no vamos a bajar las tasas de interés, algunas presiones inflacionarias, y entonces indudablemente algunos se atreven a decir este sería el escenario alrededor del 10% de tarifas con ciertos países donde actualmente estamos luego de la pausa de los 90 días, y fundamentalmente tener un acuerdo donde las tarifas no lleguen a más del 40% en el caso chino, para tratar de que el mercado lo absorba y poder volver a tener algún tipo de reglas claras en el comercio internacional. Sin embargo, como siempre decimos, siempre están los pesimistas, esos que yo digo que se equivocan en el mediano plazo. Ellos tienen una ramificación importante, que es que siempre debaten de manera negativa todo lo que pueda pasar dentro de lo positivo del mercado, ¿verdad? Dicen que esa ilusión comercial pierde fuerza y que la realidad golpea a los inversores que quieren, obviamente, detalles reales y no promesas. Y obviamente Trump, lamentablemente, para que ustedes sepan, así como quiere controlar las medicinas, también trata de ver cómo hay más aranceles a la parte farmacéutica, a la parte de los cines, y que no hay, según estos pesimistas, ningún tipo de negociaciones sustanciales que tengan algún tipo de realidad dentro de lo que sucede con lo que sería el mercado chino y estas posibilidades de que se llegue a un acuerdo. Yo creo que ellos no están ganando hoy por hoy, que son los pesimistas. Yo creo que hay que tratar de ponerse positivos en el mercado. Otra de las cosas que les quiero decir, que nos llega también y nos llama muchísimo la atención, es qué viene
nuevamente. Y estoy viendo algo porque obviamente estamos en vivo y me llegan algunas notas. Indudablemente hay algo que vendría el 13 de mayo, que es el índice de precios al consumidor en los Estados Unidos con respecto al mes de abril, que es interesante porque vamos a ver, y yo creo que es interesante lo que vimos el día de hoy con los automóviles, eso forma parte de algo importante. Habría que ver desde el punto de vista de la vivienda, cómo ésta se ha enfriado y pudiese servir de colchón ante la subida de lo que nosotros vimos con respecto a los autos. Es interesante porque resulta que eso coincide con el hecho de que el 15 de mayo, que es el próximo jueves, vamos a tener el índice de precios al productor y todo lo que tiene que ver con las ventas al detalle, lo que se llama retail sale en los Estados Unidos, que también nos enseña la fortaleza, además de que indudablemente no le podemos perder de vista en todo este proceso, vienen lo que serían las empresas que se encargan de dar resultados que tienen un peso específico en la conformación de los portafolios institucionales, como es el caso de Walmart y como es el caso de Cisco, aunque usted no lo crea, tienen un peso importante dentro de la formación de todos esos portafolios que manejan nuestros queridos amigos institucionales, y creo que forma parte de la dinámica de lo que estamos viendo aquí, porque a pesar, como digo yo, de todo lo que podamos observar en materia negativa, pues el mercado persigue otra cosa. Ustedes están viendo la calma que se percibe en la bolsa de Nueva York cuando muchos de los que están aquí haciendo mercados se han ya retirado. Empieza en la bolsa de Nueva York en algunos minutos el show de uno de los hombres más importantes que efectivamente ha tenido la industria del entretenimiento financiero, como lo es Jim Cramer, que dentro de unos pocos minutos debería estar grabando su show desde aquí, desde la capital financiera del mundo. Entonces, otra de las cosas que creo que nos llamaría muchísimo la atención, yo creo que forma parte de lo que vamos a estar observando en la dinámica con todo lo que puede venir pasando, es cuáles son, Víctor, todos esos catalizadores que yo les voy a narrar a ustedes ya desde Miami, porque hoy nos despedimos de esta transmisión especial que tenemos desde el piso de la Bolsa de Nueva York en tan solo unos minutos, y volvemos a la realidad que tenemos en nuestros estudios en la ciudad de Miami, para luego venir trayendo estas entregas en la medida en que vayamos considerando el crecimiento que tenemos, no solamente de la importancia del sitio donde estamos, sino efectivamente de todos los que se nos unen para apoyarnos en esta gran cruzada de ser la primera planta de televisión ubicada en la Bolsa de Nueva York. Fíjense ustedes, dentro de lo que nosotros podemos entender con lo que tendría que venir el día de mañana, vienen varias cosas interesantes. Una de ellas está fundamentalmente en la producción industrial y las exportaciones de Alemania. Nosotros creemos que es importante porque se percibe que la economía europea estaría llevándose algunas posibilidades de asignación de recursos y que eso pudiese fundamentalmente tener una, digamos, oportunidad, como nos lo dicen algunos, de seguir poniendo dinero y asignaciones de recursos hacia ese nivel. Otra de las cosas interesantes es la decisión de las tasas de interés el día de mañana del Riksbank, que es como se llama el Banco de Suecia. Estamos hablando de horario de Nueva York, porque recuérdense que ustedes allá, por ejemplo, en Madrid son las 10:23 de la noche, mientras que obviamente en Ciudad de México son apenas las 2:23 de la tarde. Entonces tenemos que tomar en cuenta, cuando yo trato de acordarme de todo lo que les estoy diciendo, de los horarios de Nueva York a las 3:30 de la mañana, es que se va a saber hora de Nueva York, todo lo que sucede en Suecia, que son las 9:30 de la mañana por allá por Madrid, la decisión de las tasas de interés del Banco Noruego a las 4 de la mañana, importante, todo lo que tiene que ver con las importaciones y las exportaciones de Taiwán a las 4 de la mañana, 10 de la mañana hora de lo que sería Madrid, e indudablemente todo lo que nosotros vamos a estar observando, que estaremos dormidos a las 2 de la mañana en México, 4 de la mañana acá en lo que sería Nueva York, y dentro de lo que sería la decisión de las tasas de interés del Banco de Inglaterra a las 7 de la mañana, que es alrededor de la 1 de la tarde en Madrid. Después está la productividad no agrícola y los costos laborales en los Estados Unidos, y un evento importante que sucede todos los jueves y que le tenemos que prestar muchísima atención el día de mañana, como son las solicitudes semanales por subsidio de desempleo, que nos deben decir efectivamente cómo está la salud laboral en los Estados Unidos. Cuando son las 4:24 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, yo creo que entonces vamos a tratar de hacer un summary y poder
básicamente transferirle dentro de poco, cuando termine de hacerlo, controles a Madrid. Vinimos, cumplimos, estuvimos aquí. Yo no sé si le puedo pedir, Troy, can you come 1 second just to say hello to the cameras for one moment? Troy is one of the partners. Yes, we are live here. Estamos en vivo. Troy es uno de los partners de lo que vinimos a hacer aquí en Negocios TV, de la mano de ellos, y vamos a tener muchísimas entregas. Muchas gracias, Troy. Thank you very much. Vamos a tener muchísimas entregas desde aquí, desde el piso, desde la Bolsa de Nueva York, y nos hemos convertido eficientemente en la primera planta en poder hacerlo. Así que, Alma, te doy paso. Ya me quedé ronco, muy contento, feliz por haber logrado y tener definitivamente dentro de nuestro checkmark el ser la primera planta de televisión en español transmitiendo desde la Bolsa de Nueva York. Muchísimas gracias, buen día, buen negocio, y mañana directo desde Miami bien temprano. Adelante, Alma. Muchísimas gracias a ti, Víctor Hugo. Muy buenas noches. Un abrazo a la Bolsa de Nueva York, a la New York Stock Exchange. Vamos a contar las noticias de última hora. La primera nos lleva a la publicación de resultados empresariales de ARM. Era la principal compañía que iba a publicar al cierre, ya lo ha hecho. Y publica unos resultados que son mixtos, porque los ingresos del cuarto trimestre aumentan un 34% hasta los 1.200